Estamos contentos, estamos agradecidos con el Rey de Gloria, porque no hay nada más hermoso, mis hermanos, que mirar un nuevo amanecer y estar respirando, ¿verdad? Poder disfrutar de la vida, ¿verdad? De las cosas que nos da el Señor, y venir primeramente ante su presencia, a glorificar su nombre y a darle gracias, a darle gloria, porque Él es bueno. Bendito el Señor. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Hoy día, domingo, bendito el Señor, estamos a 8, ¿verdad? 8 de noviembre del 2020. Aleluya, gloria al Señor. Bendito es el que vive y reina. Vamos a entrar en la palabra en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 1. En su versículo 1 al 11 nada más. Libro de Eclesiastés, capítulo 1, de su versículo 1 al 11. Bendito Dios. Este libro viene o se escribió aproximadamente 977 años antes de Cristo, y fue escrito por el rey Salomón. Bendito Dios, un hombre sabio en gran manera, porque Dios le dio sabiduría. Un rey sabio, un rey poderoso, ¿verdad? Y muy, muy rico. Bendito Dios, pero su riqueza era más la riqueza que tenía en conocimiento de nuestro Dios. Aleluya. Pero sin duda una riqueza terrenal también que sobrepasaba a todos los reyes que habían sido, y no hubo otro rey como él, rey Salomón. Bendito es su nombre. Y este hombre estaba lleno de conocimiento de Dios, y Dios instruía a Salomón. ¿Tenemos el libro? Libro de Eclesiastés, capítulo 1, en su versículo 1 al 11 nada más, para gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice su palabra así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Nada hay nuevo bajo del sol. ¿Hay algo de que pueda decir, he aquí esto es nuevo?
ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que precederá habrá memoria en los que serán después. Bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos, Señor, delante de ti, Señor. Oh Padre Santo, para poner, Señor, esta palabra, Dios mío, en tus manos, Señor. Controla, Señor, los aires, Señor. Reprende, Dios mío, al devorador, Señor. Y reprende, Dios mío, aquel que hace estorbo, Señor, a tu palabra, Señor. Porque yo reconozco, Dios mío, que siempre hay espíritus, Señor, que se mueven, Señor, para estorbar, Señor, tu obra. Pero en esta hora, por el poder de tu palabra y por el poder dado, Señor, a tu iglesia, Señor, atamos todo espíritu contrario, Señor, a tu verdad. Todo espíritu de oposición, Señor, queda atado y echado a lugares vacíos y secos, Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret y por la sangre del Cordero Santo, Señor. Oh Padre Santo, hay cielos abiertos, Señor. Oh, para que descienda, Señor, la lluvia, Señor, para que descienda, Dios mío, la bendición sobre tu pueblo, Señor, el conocimiento a los hijos de los hombres, Señor amado, para que puedan entender, Señor, tu mensaje, Señor. Oh, prepara los corazones, Señor, aquellas almas, Señor, que están, Dios mío, separadas de ti. Padre, conviértelas a ti, Dios mío, que puedan entender con claridad, Señor, tu palabra, Señor, y se vuelvan a ti, Señor amado. Aquellos que se han, Señor, apartado del camino, vuelvan, Señor, al camino, Dios mío. Padre, trae consuelo, Señor, trae esperanza, Dios mío. Oh Padre Santo, trae arrepentimiento al corazón del hombre, Señor, para que se conviertan a ti, Dios mío, de sus malos caminos, Señor, sabiendo que el tiempo, Señor, es corto, Dios mío, que se está cortando el tiempo, Señor, de la gracia, Padre mío. Oh Padre Santo, por el poder de tu palabra, Señor, pongo, Señor, en tus manos, Señor, esta hora, Señor, de predicación, Dios mío. Toma el control total, Señor, por tu Santo Espíritu. Oh, y habla, Señor, a tu pueblo. Háblanos, Señor, porque necesitados estamos, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Sigamos adorando a nuestro Dios. Aleluya. El tema de esta mañana, bendito el Señor, es cuando todo llegue a su colmo. Cuando todo llegue a su colmo. Bendito Dios, porque para todo hay un tiempo, dice la palabra del Señor, precisamente aquí en el Eclesiastés, capítulo 3. Bendito el Señor. Entonces dice el predicador que vanidad de vanidades es todo lo que hay en la tierra. Podemos ver, ¿verdad?, cómo amanece, sale el sol, gira, se vuelve a meter y estamos esperando que pase la noche y vuelve a salir y así hace su recorrido. Y es una práctica, ¿verdad?, que siempre estamos nosotros esperanzados a que amanezca cada día. Y hay veces que decimos, hoy este día está feo porque no salió el sol. Mentira, sí sale el sol. Lo que pasa es que a veces se nubla, pero el sol ahí está. El sol no deja de salir. El sol dice su palabra que Él hace salir el sol para buenos y malos. Entonces es errónea esa palabra que decimos a veces, hoy está el día malo porque no salió el sol. Sí salió, pero las nubes lo están tapando. Pero se hacen a un lado las nubes y qué bonito brilla el sol, ¿verdad? Bendito el Señor. Pero sigue siendo vanidad todo eso, porque es una rutina. Y el hombre está afanado en las cosas de este mundo y sale a su trabajo, trabaja, vuelve a su casa, vuelve a trabajar y siempre está en un constante movimiento para hacer algo en la vida, para ser alguien en la vida. Eso es lo que nos enseñan nuestros padres. Ay, tienes que estudiar para hacer algo en la vida. Qué bueno que nos pusieron a estudiar la palabra de Dios para hacer
alguien en Dios, no en la vida, sino en Dios, no en esta tierra, en Dios. Pero desafortunadamente el hombre sin Dios solamente tiene las cosas en la vanidad, los ojos puestos en la vanidad. Dice su palabra que el ojo no se cansa de mirar, ni el oído de oír, ¿verdad? Porque siempre tenemos esa comezón de a ver qué vamos a oír. Hay algunos que vienen a la iglesia, ¿verdad? Y a ver qué nos trae el Señor hoy, a ver qué nos va a dar el Señor. Siempre tenemos una comezón. Ojalá sea la palabra que yo necesito esta vez. Pero siempre hay una forma o un pensamiento en nosotros de querer oír algo, y queremos oírlo, claro, a favor nuestro. Pero cuando venimos y viene otra cosa que no es a favor nuestro, como que no la recibimos muy bien. Bendito el Señor. Entonces generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hay gente que ha nacido, pasa esa generación, muchos se pierden, pero la tierra sigue, la tierra permanece. Y así continuamente ha pasado, porque este libro se escribió 900, casi 1000 años antes de Cristo, y oiga, sigue pasando. Pero el tema de esta noche es todo, o más bien cuando todo llegue a su colmo. Muchas veces ha pasado que ha llegado a su colmo todas las cosas. Hay veces que nosotros le decimos a nuestros hijos, hey, ya me tienes hasta el colmo, ¿verdad? O sea, ¿por qué dice esa palabra? Porque ya se enfadó de estar viendo que no obedece, ¿verdad? Y que siempre hace su necedad. Entonces usted le saca esa palabra y dice, ya me tienes hasta el colmo. Muchas veces dice, ya me tienes hasta aquí, hasta la coronilla, ¿verdad? Sí, pero nuestro Dios no es así, ¿verdad? Él es misericordioso, exacto, sí es cierto. Por eso estamos aquí todavía. Pasado generación, ha venido generación, y aquí estamos, porque sus misericordias son para siempre. Bendito el Señor, su palabra se cumple. Entonces, ¿qué ha pasado con todo este tiempo? Que muchos se han perdido por su propio gusto, por su propia decisión. Se han perdido. En el tiempo de mi Señor Jesucristo hubo un hombre que se perdió y anduvo entre ellos y anduvo con ellos. Y sabemos que ese hombre se arrepintió, ¿verdad? Porque dice la palabra que Judas Iscariote entregó al Señor, y después que vio que había entregado un justo, dice que fue y regresó esas monedas de plata, 30 por cierto. Y entonces ahí la palabra me enseña que el hombre se arrepintió. Pero ¿por qué no se salvó entonces? Porque no se convirtió. No fue ante el Señor y le dijo perdóname. No fue ante el Señor y hizo su voluntad, sino que fue y se colgó el hombre. Fue y se suicidó. Era la conciencia la que le estaba acabando. Déjeme decirle que no solamente hay que arrepentirse, hay que convertirse. Porque muchas veces uno se arrepientan y así terminan en el suicidio. Hay hijos que se arrepienten de lo mal que se han portado con los padres, y en vez de arrepentirse, o más bien de ir y hacer las cosas bien, van y se cuelgan porque están arrepentidos. Ese no es el camino. Ese no es la salida para un arrepentimiento. Eso más bien es solitos optar por una puerta que no es Cristo Jesús. No sigamos el camino de Judas Iscariote. Sigamos el camino del Señor Jesucristo. Entonces sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. O sea, tempranito ve cómo viene rayando el sol otra vez. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Así como vino, rodea, le da la vuelta y vuelve a su lugar, ¿verdad? Y así continuamente. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena.
Nunca se ha puesto a pensar eso. El mar, hay muchas cosas que yo a veces pienso, ¿verdad? Pero vamos a ver sobre la palabra nada más. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. O sea, es como una rutina, ya está rutinario. Y es tan rutinario que la gente piensa que todo así es, que todo es por evolución. Y entonces por eso le dicen la madre tierra, porque ellos piensan que como de la tierra somos, de la tierra volveremos, y ahí se acabó todo bien. Y entonces, ¿dónde queda las cosas de Dios? Bendito el Señor. Entonces, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Lo que yo puedo decirle, mis hermanos, no es nada, como realmente son las cosas. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? O sea, ¿qué pasó? Aquí es donde vamos a entrar. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿qué es el cielo? ¿Qué es la tierra? ¿Y quién gobierna el cielo y quién gobierna la tierra? La tierra la gobierna un puño de rebeldes contra Dios. La tierra la revela un puñado de rebeldes contra la palabra de Dios. Un sistema que se ha arreglado, y no es de ahorita. Déjenme decirle, mis hermanos, mis amigos, esto que hay en este mundo, esto no es nuevo. Ya ha sucedido en tiempos pasados. Cosas han pasado. En el reino de Israel hubo conspiraciones. Hubo cosas terribles. Hubo reyes que fueron cautivos por la desobediencia con todo el pueblo de Israel. Eso no es nuevo. Volverá a pasar. Por eso dice el predicador que hay nuevo. O sea, todo va a volver a suceder. ¿Pero por qué? Por la misma rebeldía del hombre. Por el orgullo y la vanidad del hombre, que siempre está de continuo a hacer el mal y llevarle la contra a la justicia de Dios. Es que sabemos que hay un Dios, pero no nos sometemos a su voluntad. Queremos su bendición, pero no queremos su reprensión. Y vamos para el cielo, decimos. No podemos asegurar algo por lo cual no hemos luchado, porque para todos se lucha. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los que desean realmente vivir una vida apartada para Dios. Entonces, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo que ya ha pasado va a volver a pasar. Las rebeliones que ha habido van a volver a suceder. Han sucedido ya en otras cosas, en otros tiempos. ¿Sabe cuál es la primera rebelión que ha habido en la historia del mundo? Y le va a parecer increíble que la primera rebelión fue en los cielos. En los cielos fue la primera rebelión. ¿Y cómo fue eso? Pues en la misma creación de Dios. Hubo un querubín muy hermoso. No es un ángel, es un querubín, era más que un ángel. Porque en el reino de Dios hay niveles. Era un querubín hermoso, dice la palabra, conforme a Isaías 14, 12 al 15. Y dice el Señor, ¿qué pasó? ¿O qué halló en tu corazón para que te rebelaras así, para que te fueras al mal? Vamos a leerlo mejor para poner palabras mías. Libro de Isaías 14. Aleluya, bendito el Señor.
Isaías 14, verso 12. Bendito el Señor. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de por tierra, tú que publicabas, tú que debilitabas. Qué bueno que están leyendo. Tú que debilitabas, ¿a qué? A las naciones. ¿Quién es el que gobierna? O sea, ¿quién es el que empieza a hacer cosas en las naciones? El diablo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Oiga, quería ser como Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde se quiere sentar? En el monte del testimonio. Se quiere sentar en Israel y gobernar al mundo. Bendito es el Señor Dios Todopoderoso. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero Dios le dice así: mas tú derribado serás hasta el Seol, a los lados del abismo. El Señor lo derribó. Y fue una batalla tremenda en los cielos. Y entonces, ¿qué pasó? Si hubo una batalla y fueron expulsados, entonces, ¿qué pasó, mi hermano? Dios no puede ir contra la naturaleza de Él. Él es misericordioso, Él es bueno. Y el ser humano de eso se agarra. El diablo de eso se agarra también. Pero para todo hay un tiempo y todo llegará a su colmo. Fue arrogado a los cielos, ya no estaba en la posición que tenía, ahora ya no estaba alrededor de Dios. Porque ese querubín dice que andaba alrededor de Dios. Era el protector que tenía más cerca. Era el guerrero que tenía cerca, era un protector. Querubín protector. Bendito el Señor. Aleluya. Aleluya, bendito el Señor. Y entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? No hay algo nada nuevo. Ya fue hecho en los siglos que nos han precedido. Y entonces, por eso es que la maldad entró a todas las naciones y por eso es que hay tanta maldad. Ahí fue la primera rebelión. Dios todo lo hizo bueno y cuando hizo la tierra también todo lo hizo bueno. Hizo al hombre, lo puso en el huerto del Edén, hizo a su mujer Eva y la serpiente, que es el diablo o Satanás, vino y sembró el pecado. Vino y sembró la desobediencia. Y sembró la desobediencia, sembró el orgullo, la vanidad, la vanagloria, todo lo que es vanidad. Por la sola desobediencia a Dios. Una desobediencia a Dios. Y le dijo claramente: de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero solamente de uno no vas a comer. Bueno, entró la rebelión. No quiero hacérselas muy largas. Entró la rebelión al mundo.
Y entonces Dios hizo esto, sacó al hombre del huerto del Edén, lo expulsó, ¿verdad? Y circuló el árbol de la vida, ya no podía comer más de él, porque entró la muerte al hombre, entró la muerte al mundo. Hubo maldición para toda la tierra, a toda la humanidad. Bendito el Señor. Y entonces, pero Dios tenía siempre a alguien que encontraba gracia delante de él. Estuvo, ¿verdad? Abel, y luego así estuvo también muchos de los hijos de Seth, y así continuamente hasta que llegó a Abraham, ¿verdad? Pero antes de eso tuvo que pasar una cosa también. Hubo una desobediencia tremenda en el capítulo 6 de Génesis. No había transcurrido mucho en el libro, posiblemente en el tiempo sí, no puedo decirle eso, pero yo creo que transcurrió algún tiempo. Entonces dice que Dios miró que todos los hombres estaban su corazón de continuo a hacer el mal. Y se disgustó Dios y se dolió en su corazón y dijo: raeré de la tierra a todo ser humano, a todo hombre y a toda bestia del campo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos los hijos de los hombres estaban de continuo al mal. Y dijo el Señor claramente: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. El Señor siempre está presto para ayudarnos, pero no va a tolerar todo lo que queremos hacer. En el capítulo 11 del libro de Génesis, vamos a mirarlo. Libro de Génesis, capítulo 11. Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Verdad que Dios quiere que nosotros seamos de un solo pensamiento? Y que pensemos y hagamos lo mismo, ¿no? Y hablemos lo mismo. Pero todo lo quiere así, pero en su nombre, en su voluntad. Que pensemos siempre el bien todos juntos, que buscamos siempre su presencia con un mismo pensamiento, un mismo sentir. Pero cuando vemos que el hombre tiene el mismo pensamiento pero para hacer el mal, entonces es desagradable a Dios, y el mundo está lleno de esa desobediencia. Y aquí lo podemos ver en la Torre de Babel, ¿verdad? En el capítulo 11, verso 1, dice: aconteció en el 2, verso 2, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Estamos hablando después de que Dios sacó a Noé, ¿verdad? Del arca. Después que se multiplicaron los hijos de Noé, había pasado un tiempecito, y dice la palabra que se multiplicaron ahí en el verso 32, pero en el verso 32 del capítulo 10, está un poquito arriba, se multiplicaron, pero oiga qué tremendo, se fueron otra vez al mar. De esa descendencia de Noé, mis hermanos, empezó otra vez el mal. Esos hombres, me dice la palabra que Dios salvó a Noé porque encontró gracia en él. Mas sin embargo se desviaron. ¿Qué hombre hay que no peque? Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo ya no tenemos excusa. Debemos buscar al Señor. Dice en el verso 3: y se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Hay mezcla en estos tiempos? Hay mezcla.
Y aquí estamos hablando del Génesis, mi hermano, desde la creación. Había mezcla. ¿Ustedes se imaginan cómo hicieron para hacer esa torre? Había inteligencia, había forma de hacerlo. El hombre no es tonto, mis hermanos. Dios los hizo perfectos. Pero esa perfección la usan para hacer el mal. Y deja uno de ser perfecto. Y es uno perfecto, pero en su propia opinión, ya no para Dios. Y entonces una vez que hicieron ladrillos, hicieron mezcla, dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad. Antes la gente no vivía en ciudad, ¿verdad? Muchos vivían en campamentos, en carpas. Estoy hablando desde la antigüedad. Mas sin embargo vemos que hicieron una ciudad. Y luego dice, y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Le suena esa palabra? Era la misma palabra del diablo que quería ser igual a Dios. Los hombres están llenos de mentira del diablo y piensan que son grandes, y piensan que son grandes científicos, grandes teólogos, grandes empresarios, ricos, poderosos, cuando no son nada. Piensan que teniendo ese mismo pensamiento de burlarse de la ley de Dios, piensan que van a prosperar. Y la palabra de hoy es cuando todo llegue a su colmo. Déjeme decirle que esos hombres, me dice la palabra de Dios, que habían hecho la torre. Y la querían hacer que llegara hasta los cielos. Eso es una idea de grandeza, de soberbia, de querer ser igual a Dios y no obedecer las cosas de Dios, hacer sus propias leyes. ¿Y sabe por qué querían llegar a hacer una torre hasta el cielo? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, por si fuéramos de alguna manera atacados, la maldad del hombre. ¿Por qué la ciencia ahorita está buscando otros territorios en otros planetas? Porque saben que esto se va a destruir. La ciencia sabe muchas cosas que no le dice a la gente. Sabe que vienen cosas terribles a la tierra. La gente no es torpe. Estoy hablando de la gente que trabaja por ejemplo, en la NASA, en lugares que son de ciencia, que tienen mucha tecnología, ¿verdad? Esa gente no es gente que busque a Dios. Es gente que se basa solamente en la ciencia, solamente en la teología, en la teoría. Es gente que no reconoce la potestad de Dios, sino que son superiores y son dirigidos por el mismo espíritu que dirigía a esa gente de la Torre de Babel. Son los mismos espíritus que dirigían en ese tiempo a aquellos reyes que se desviaban. Como aquel rey Jeroboam que desvió al pueblo de Dios haciéndole un par de becerros en Betel. Ese es el mismo espíritu que opera en todos los reyes del mundo, en todos los presidentes del mundo, o en la mayoría. Ojalá ya hubiera muchos que no fueran regidos por las leyes terrenales diabólicas que hoy en tiempo hay. Y pueden hacer sus propias leyes, seguro que sí, las pueden hacer. Pueden hacer los países su propia ley, claro que sí. Cada rato las están cambiando. Al pueblo de Dios claramente dice que su palabra que le fue mal porque dejaron sus leyes. Los entregaba a sus enemigos, los exterminaban. ¿Qué esperamos nosotros como gentiles? Los que no somos de allá de Israel. ¿Qué esperamos si dejamos la ley de Dios? ¿Qué espera el gobierno cuando no está agarrando la ley de Dios? Porque déjeme decirle, mis hermanos, que el gobierno o las leyes
fueron establecidas por Dios. Nomás que muchos gobiernos han venido transgiversando la ley de Dios y haciendo su propia ley. Y a la gente va una generación, viene otra y le parece como, o sea, nada. Unos dicen, no, pues es que todos son corruptos y todo bien. Pero hay algo más que eso. Hay algo más que corrupción. Hay algo más que injustas ganancias para todos los políticos. Hay más, hay algo que se mueve más allá de eso. El enemigo siempre ha querido acabar con la gente en este planeta, con la creación de Dios, sean creyentes o no sean creyentes verdaderos. Él quiere exterminar a todo lo que es semejanza de Dios. Y la palabra me dice que hay, conforme la palabra en segunda de Pedro, dice que hay una gente que se siente tan segura y tienen falsa doctrina. Aquellos que son apóstatas de la fe. Hablan de Dios y todo, pero van en contra de la verdad de Dios. Dice, estos ignoran las potestades superiores. Dice, cuando el ángel de Jehová estaba luchando contra el diablo por el cuerpo de Moisés, no profirió cosa de maldición contra él, sino que le dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te reprenda. Y esas personas que tienen su propia doctrina, que tienen su propia ley, porque eso es establecer leyes también. Cuando tú dejas la palabra de Dios, que es ley, tú estás desobedeciendo la ley de Dios y pones tu propia ley, tu propia enseñanza, porque esa es la que van a agarrar los demás. Y todavía se atreven a echar fuera demonios en el nombre de Jesús, cuando no están haciendo la voluntad de Dios. Yo me imagino a Satanás riéndose de ellos. Si ustedes son míos, que me están reprendiendo, ¿va? Si ustedes no están haciendo la voluntad de ese Dios que dicen, ¿cómo van a reprender? Se ríe de ellos y no tiene problema con ellos porque los tiene en su bolsa. Por eso dice por eso dice Pedro, estos atrevidos y contumaces se atreven a dirigirse contra las potestades superiores. Y fíjese qué énfasis pone. Cuando el ángel de Jehová, que luchaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, no profirió cosa de maldición. O sea, no lo hizo así de manera como uno lo hace, ¿verdad? Sino le dijo, Jehová te reprenda, Jehová te reprenda, oh Satanás. Bendito Dios. Y esas personas hacen su propia ley también, su propia doctrina, su propia enseñanza. ¿Y por qué le digo su propia doctrina y su propia ley? Porque va en contra de la verdad de Dios. Bíblicamente van en contra porque enseñan cosas falsas, falacias, con argumentos que no tienen base, que usan un verso para usarlo de pretexto solamente, pero si vamos realmente como va la palabra, no tiene nada que ver con lo que están enseñando. Bendito Dios. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, ¿qué pasó con la Torre de Babel? Dice la palabra que dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos ¿un qué? Un nombre. Hagamos un nombre. O sea, vamos a hacer nuestro propio nombre. Dejaron el nombre de Dios. Vamos a hacernos un nombre nosotros. Para ti que eres tú de alguna otra creencia, ¿verdad? Que usas imágenes, déjeme decirle que eso no es nuevo, no es de ahorita, no es de la católica apenas, no, eso ya existía, nomás que la católica hizo un cambalache ahí, nomás puso otros nombres, pero los falsos siguen siendo igual,
falsos dioses. No más que ahora, con la venida del Señor Jesucristo a la salvación del mundo, vino y le pusieron que era Jesús, pero en realidad eran otros dioses. Nomás le cambiaron el nombre y la figura. Le dieron figura de varón y hembra. Pero son falsos dioses, porque los discípulos no me enseñaron a adorar ninguna imagen. Y nosotros tenemos la escritura que nos enseña conforme los apóstoles y profetas. Los profetas venían diciendo: arrepentíos, ¿verdad? Y dejad esas cosas que son maldición. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, Dios les dice claramente que había una maldición por causa de la idolatría. Déjeme decirle que hay una maldición por la idolatría. Y le dijo: por eso sois malditos. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Entonces, pero Dios quiere quitarles esa maldición. Nosotros éramos maldición. Jesucristo se hizo maldición para que tú fueras bendición. Entonces yo con toda seguridad lo digo: hay maldición en la tierra. Al pueblo de Israel en el capítulo 3 ¿qué libro es? Bendito el Señor. Déjeme lo traigo a la memoria. Aleluya. Se me fue, pero es precisamente donde les dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Cuando habla de los diezmos, oiga, si nomás por ser ladrones hay una maldición. La tierra está llena de ladrones. La tierra está llena de los que en Malaquías, gracias hermano, se me fue por un momento de tantos libros. En Malaquías 3:10 y 11 les dice: malditos sois con maldición la nación toda, porque me habéis robado. Y le dijo: ¿y en qué te hemos robado? Así dice la gente, y ¿a poco es bueno dar diezmos? Pues aquí dice que si no dan son rateros, son ladrones y son malditos. Me van a tener que disculpar, pero eso es lo que dice la palabra. Y no se enoje conmigo, decía un predicador. Dígale al Señor qué pasó ahí. Él dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Y les dice: traed los diezmos y las ofrendas a mi alfolí, y probarme en esto. O sea, el Señor todavía te dice: pruébame en esto, si no te estoy diciendo la verdad. Y si no, dejaré abrir las ventanas de los cielos y habrá bendición hasta que sobreabunde. Hermano, pero eso era el Antiguo Testamento. Bueno, pues vámonos al Nuevo. En el Nuevo me enseña que los discípulos enseñaban ya había gente hermanos que tenían propiedades y las vendían completas. ¿Qué quiere dar? ¿Su diezmo? ¿Quiere dar su propiedad? Yo creo que mejor le conviene dar su diezmo. Bendito el Señor. Entonces no nos hagamos el loco. No nos hagamos que no entendemos. La gente entiende, la gente es inteligente. Pero muchos usan inteligencia a favor suyo y desechan la palabra de Dios. Bendito Dios. Entonces dice que, y hagámonos ¿qué? Un nombre. Un nombre. ¿Y quién se hizo nombre? Solamente Dios se hizo un nombre. Hasta el día de hoy es nombre que es sobre todo nombre: Jesús de Nazaret. El diablo es imitador. Él también quiere hacerse un nombre para que sean reconocidos en la tierra. El hombre siempre quiere ser reconocido en la tierra y no quiere ser desaparecido.
Pero dice que la palabra del Señor en el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua y han comenzado la obra. Se han comenzado a rebelar. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Déjeme decirle que hay un sistema arreglado que no va a desistir de lo que ya tiene pensado hacer. Un sistema que se ha venido organizando no de ahorita, de días para atrás, de tiempo, de años, muchos años. Es un sistema que muchos no entienden, o les sería difícil entender eso porque están en el mundo y van generaciones y vienen y nunca supieron de lo que se está moviendo aquí en la tierra. Déjeme decirle que en el aire se están moviendo potestades y principados, por los cuales nosotros como creyentes tenemos luchas espirituales. La gente no sabe porque en lo espiritual no tiene nada, ¿verdad? Estoy hablando de la gente que no conoce a Cristo. Con todo respeto lo digo, pero esa es la realidad. Gente que no conoce a Cristo, que aunque diga que lo conoce, no tiene una relación con Él. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. No tienen a Cristo en su corazón si no tienen una relación con Él. Por lo tanto, pasa una generación, vienen, se mueren y todo sigue igual y piensan que van para el cielo. Mas no saben realmente dónde está esa persona. Bendito Dios. Y muchas veces quieren preguntar porque quieren saber si está en el cielo. Y no quieren oír lo que realmente uno tiene que decir conforme a la palabra. Pero te preguntan a ver si hay buenas noticias. El oído no se cansa, ¿qué? De oír. Hubo un conocido mío, trabajador, que trabajaba conmigo hace algunos años. Y sabía que yo me empecé a meter a ser cristiano, ¿verdad? A recibir al Señor. Era yo nuevo en el asunto. Y él sabía, me conocía yo que era yo bien mundano. Pero cuando vio mi cambio, yo le decía de Cristo y eso, y una vez que me dice trabajando así tranquilamente, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Pero así la verdad me vas a contar. Claro que sí, si puedo, dame alcance, te la puedo contestar. Dice, según tu conocimiento, lo que has aprendido, si yo me muriera ahorita, ¿para dónde voy? Le dije, ¿de veras quieres que te diga? Sí, pues yo quiero saber para dónde voy, según lo que dices tú de la Biblia. Bueno, pues sinceramente vas para el infierno. Y él se sonrió y así como en forma de burla, dice, no, pues allá te espero. Le digo, no, yo para allá no voy. Bueno, lo que les quiero decir, que ellos quieren que les diga, no, pues yo creo que vas para el cielo. No, él me dijo claramente conforme a lo que tú sabes de la Biblia. Pues yo le dije conforme a la Biblia, vas para el infierno, porque todo aquel que no tiene al Señor Jesucristo no tiene salvación. Porque tú tienes que tener al Señor Jesucristo, pues es la puerta. Él es el boleto de viaje. Él dijo claramente, el que no entrara por mi puerta no puede entrar al cielo. Yo soy la puerta. Así de sencillo. En el mundo hay muchas puertas y muchas oportunidades de falsear, de andar en el mundo. Pero Jesucristo es la puerta que lleva al cielo. Bendito Dios. Ya vamos a terminar. Vamos al libro. El tema sigue siendo, vamos al libro de Zacarías. El tema sigue siendo, bendito Dios, cuando todo llegue a su colmo. Zacarías capítulo 5. Verso 1 dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición
que sale sobre la faz de toda la tierra. ¿Dios maldice? Yes, Dios maldice. Esta es la maldición que sale sobre toda la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, o sea, que roba, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, o sea, los mentirosos, como está en el otro lado del rollo, será destruido. Dice, yo lo he hecho salir, dice Jehová, de los ejércitos. ¿Quién hace salir eso? Es Dios quien pone el juicio. Es Dios quien maldice y Dios el que bendice. No es el diablo, es Dios, porque Él es Dios. Y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Mis hermanos, el pecado, que es maldición, destruye familias enteras, se lleva familias enteras. El infierno está lleno de gente que no quiso aceptar a Dios, de gente que pensó que mentir no era gran cosa, de gente que robaba y hacía sus casas con material robado, con dinero robado, y pensó que era parte de la estrategia de vivir bien solamente. Está como el dicho ese que dice que aquí en este lugar el que no se endeuda no tiene nada. Muchos piensan, no, pues el que no roba no avanza, ¿verdad? Mentira del diablo. Todo eso está a los ojos de Dios. En el libro de Jeremías dice que porque la piedra y el enmaderado hablará desde la casa. O sea, te dice claramente, si tú te robas material para hacer tu casa, eso es pecado, eso es maldición. Bendito Dios. Y sé que abunda eso en la tierra. Por eso me atrevo a decirlo, porque está en la palabra y yo lo he visto, yo lo conozco a través de todo este tiempo que he vivido. El Señor me ha concedido. El capítulo 5, el verso 5 dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo. Todavía no termina la visión. Y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Él dijo, este es un efa que sale. Voy a ir por partes. ¿Qué es un efa? El efa es una medida que adoptaron los hebreos del pueblo egipcio, una medida. Haz de cuenta que es, no sé si conoció los cuartillos en México, con los que se medía el maíz. Cuartillos o litros, ¿verdad? Muchas veces yo me acuerdo que mis abuelos tenían un cuadrito así, un cuadro, y esa era la medida. Hey, dame 2, 3 medidas, 2, 3 cuartillos. Bueno, el efa era una medida a la que equivale como aproximadamente 22 galones. ¿Ah? ¿Sabe cuánto tiene un bote regular de esos, regular de pintura, de los grandes? 19 galones. Bueno, pues ese efa era un poco más grandecito, de 22, pero me imagino que cuadrado no lo dice, ¿verdad? Yo me fui por el pensamiento del cuartillo. Bueno, pero el efa es una medida. ¿Con qué se mide? O lo que contiene. Pero aquí nos especifica claramente que era una medida, o sea, el cuadro con que se medía. Ahorita le explico por qué. Entonces salió el ángel, aquel que hablaba conmigo, y me dijo, alza ahora tus ojos y mira lo que está. Y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces, un efa es la iniquidad de ellos. O sea, ya les dije, es una medida. Eso quiere decir que es lo que abarca lo que se mide. De esto está lleno toda la tierra. De esto está lleno toda la tierra. Continuamos.
Y he aquí que le levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Se puede imaginar, ¿verdad? Un cuadro con una tapa pesada, pesada porque era de plomo. Un cuadro con una tapa. Bendito Dios. Y dice que una mujer estaba sentada sobre ese efa. Vamos a ver quién es la mujer o qué representa. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa. Esa mujer representaba la maldad de toda la tierra. El efa representaba toda la tierra. Le echó dentro de la tierra y le puso la tapa de plomo, hasta que todo llegue a su colmo, es la palabra de hoy. Mire su alrededor y mire cómo está la maldad en toda la tierra. Leyes contra la ley de Dios, y todavía se quieren hacer más, y entre más ve de peor en peor. Y dice la palabra: el mal irá de nación en nación. Bendito Dios. Verso 8. Entonces él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa, la selló. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. ¿Dónde se mueven las potestades? En el aire. La maldad está en el aire. Todas las potestades se mueven, y los hombres son títeres de las potestades. El enemigo usa hombres de todo tipo, ya sea en el ámbito social, en el ámbito de la política, en el ámbito de la ¿cómo se llama? De la religión, el ámbito religioso. De todas cosas usa personas para moverlas en contra de Dios. Por eso están llenas las religiones de tanta maldad. Por eso el gobierno está haciendo leyes contra la voluntad de Dios. Leyes contra la voluntad de Dios. Oiga, qué tremendo cuando alguien hace algo en contra. Vamos a verlo así, de este modo, para poder ilustrarlo un poquito. Haz de cuenta que un hijo se rebela contra uno, y tú le dices: la cosa es así, se tiene que hacer. Y el hijo, ok, tiene la forma de cambiar. Ok, papá, aquí voy a poner lo que no me gusta, lo quito, y yo establezco que sí se va a hacer así. O sea, te voy a llevar la contraria en todo lo que tú has puesto. Porque las leyes que se están poniendo no es que sean leyes buenas, sino que son leyes que le hacen la guerra al Todopoderoso. ¿Y quién es ese que obra así? El diablo. ¿Y quiénes son los que se prestan? La gente que no tiene a Dios. Títeres, les digo yo. Títeres o marionetas en las manos del enemigo. Pero eso es inevitable, tiene que pasar. Ya ha pasado en otros tiempos y volverá a pasar. Pero va a haber un tiempo en el que se va a llegar a su colmo, y va a ser cuando Dios va a poner todo tranquilo, porque va a acabar con la maldad de todas las naciones. Y déjeme decirle que usted que se pregunta: bueno, ¿y por qué Dios no acabó el diablo de una vez allá? Porque se tenía que cumplir su palabra. Dios no se podía contradecir a lo que Él es y quedar como un asesino, o quedar como un malo, que eso es lo que el diablo quiere, siempre dejarlo mal.
sino que viera la gente que su misericordia es tan grande que ya han pasado miles y miles de años y aún estamos aquí con la oportunidad de salvarnos. Y enteramente saber que hubo mucha gente que tuvo oportunidad pero se fue al infierno porque Él así lo decidió. Padres de familia, hijos de familia, que les llegó la palabra de Dios pero no quisieron y siguieron en su relación con la religión que ellos tenían y así se fueron. No porque Dios así lo quiso, porque ellos así lo decidieron. Pero si escuchamos la palabra hoy en día no tenemos pretexto alguno, como ellos lo tuvieron. No tenemos pretexto. Ellos tampoco lo tuvieron. Bendito Dios. Y entonces dice su palabra: alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado, la pondrán sobre el lugar. El enemigo de alguna manera va a tomar un momento en aquel lugar, pero solamente un momento. Va a tener el gusto de quitar todo sacrificio a Dios y poner el propio de él, pero va a ser un momento, porque cuando venga el Señor Jesucristo y todos sus santos ángeles, lo va a destruir con el poder de su boca. Bendito Dios. Y los primeros que van a ocupar el lugar en el lugar de fuego es el falso profeta y el anticristo, ¿va? Y después el dragón va a ser encarcelado por 1000 años. Ahí es cuando el colmo se va a cumplir. Va a llegar a su colmo y Dios va a poner lo que tenía ya determinado. Se le van a acabar los argumentos, las armas al diablo. Ahorita la gente que es de maldad busca cualquier argumento para salirse con la suya. Y buscan argumentos basados y hablan de Dios. Pero no son buenos, no son genuinos esos argumentos. No es la voluntad de Dios. Bendito Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Y hay cosas que se tienen que cumplir y aunque el cristiano no quiera que se cumpla. Me refiero a que no quieren padecer. No queremos sufrir. Pero dice la palabra del Señor claramente diciéndole a Timoteo: sufre penalidades, sufre tribulaciones, porque es necesario que a través de varias o muchas tribulaciones heredes el reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces busquemos a Dios, busquemos su justicia. Y hablamos de la primera rebelión que fue en los cielos, Satanás y sus ángeles afuera. Ok, fueron arrojados del cielo. ¿Dónde están? En el aire. Dios está en el tercer cielo, nosotros abajo en la tierra, y el enemigo está en medio, potestad del aire. Y ese nos acusa día y noche a los cristianos que andamos o que andan fallando. Pero ese día se le va a cortar a él. El acusador va a caer. El que acusaba a los hijos de Dios día y noche ha caído. Bendito es el Señor, Dios Todopoderoso. Y entonces, mis hermanos, no le hagamos caso a las cosas y corrientes de este mundo. Hay gente que se va a desbocar más de lo que usted las ve ahorita. Hay gente que se va a ir contra la gente que hace maldad y mucha gente liberal que va a buscar el mal siempre. Déjeme decirle que no se asombre que tiene que pasar esto, porque la palabra me dice que cuando la iglesia se vaya, cuando el Señor venga y mande por su iglesia a sus santos ángeles, claramente se va a levantar su iglesia, y la iglesia tiene el Santo Espíritu. El Espíritu se levanta con la iglesia
se acabará el amor y la misericordia con los hombres en la tierra. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque la palabra del Señor en Apocalipsis claramente me dice que cada vez que el Señor traía un juicio a la tierra, dice que los hombres de la tierra, en vez de que se volvieran y aceptaran a Dios, le maldecían. No va a haber amor. O sea, van a ver que hay juicio sobre la tierra, pero se van a rebelar todavía contra Dios y le van a maldecir. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede decir que se va a arrepentir aquel que se quede? No va a haber espíritu para que le ayude. No va a haber. Porque el espíritu se ha levantado con la iglesia. Porque ya todo ha llegado a su colmo y Dios ha cobrado venganza. Y las naciones están enjuiciando. Todas aquellas que han dejado la ley de Dios y poner sus propias leyes van a recibir su recompensa en esta tierra y por consiguiente echadas al lago de fuego en el día del juicio final. Es tiempo todavía de reconciliarnos con Dios. Todo aquel que haya hecho maldad, todo aquel que esté dándole el lado a la gente corrupta, gobiernos corruptos, a todo aquel que se opone a la verdad de Dios, todo aquel que esté apapachando el pecado, va a tener su parte en el día del Señor. Por eso ahora hay tiempo todavía. Si estamos en un lugar que no nos conviene y sabemos que estamos haciendo de alguna manera contra voluntad de Dios, salgan de esos lugares. Salgan de esa condición y volvámonos a Dios. Acerquémonos a Dios y hagamos su voluntad. Porque el tiempo está corto. El tiempo se aproxima cada día más la venida del Señor. Estamos viendo tiempos difíciles y usted puede decir, bueno, pero todo esto se ha visto. Es cierto, la palabra misma nos lo está diciendo en Eclesiastés. No hay nada nuevo, todo esto se ha visto. Pero Jesucristo nos dio una clara advertencia de todo lo que iba a suceder. Y es cierto que todo esto ha pasado, todos estos desastres naturales, terremotos y todo eso, revueltas, las ha habido, es cierto, en otros tiempos, pero no tan reales como ahora, no tan rápidamente como ahora en este tiempo. En diferentes lugares rápidamente van pasando las cosas. Pestes, hambres, destrucción, terremotos, guerras, rumores de guerras. Hay rumores, ha habido rumores de enfrentamientos, de guerras. Es más, usted tranquilo acá, pero allá en el frente de Gaza, allá ha habido bombazos. Hay bombazos ahora todavía. Hay rumores, o sea, hay enfrentamientos ahí contra ciertos grupos militares de Estados Unidos y del Oriente. Usted está tranquilo acá porque acá los bombazos no están. Pero déjeme decirle que esa guerra ahí está. El rumor ahí está, que se pueda venir hasta acá, hasta los países. Porque allá está cierto grupo nada más aguantando los cañonazos. Pero cuando se vuelva y se venga y pase esa barrera que es ese grupo, cuando pase esa barrera y llegue al país al cual es la guerra, ahí sí va a sentir los cañonazos cerca. Ahí sí no sabemos si la vamos a librar o no. ¿Para qué esperar eso? Porque va a venir y viene ya como tempestad. ¿Y sabe cómo viene la tempestad? ¿Ha visto cómo viene la tempestad? Se empieza a poner negro, todo y empiezan los rayos de los truenos, ¿verdad? Y de repente se deja venir los aguaceros. Esa es tempestad y aguironazos terribles. Bueno, usted nota, ¿verdad? Cuando empieza a venir, anuncia con fuertes vientos. No espere hasta que llegue para querer salir, porque ya lo agarra la tempestad en pleno despoblado. ¿Qué va a hacer?
se lo va a llevar la tempestad. Que no lo agarre la corriente de este mundo. Que no lo agarre la tempestad de las cosas de este mundo, terrenales y cosas que están pasando por causa de la desobediencia a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque van a venir días que van a querer buscarlo y no lo hallarán. No lo van a hallar porque va a haber impedimento para la iglesia. No van a hallar porque en vez de estar congregados gozosos alabando al Señor, van a estar por allá de alguna manera marginados, sin permiso ni siquiera de hablarle contra el pecado a nadie, porque el diablo va a tomar posesión del mundo enteramente. Usted va a tener que ser de alguna manera callado. Algunos van a querer, algunos que ya sabían de la palabra van a querer hasta congregarse y no se va a poder, porque el enemigo se va a levantar de tal forma con tales leyes que te van a prohibir que hables contra el pecado, que hables en contra de esas leyes que han puesto los hombres, que se casen con el mismo género. Te van a prohibir que hables en contra del aborto. Cuando tú hables eso, haz de cuenta que estás hablando en contra de las personas. Y no es en contra de las personas, es en contra de la acción que están haciendo las personas. Esa es la realidad. Pero va a venir un día que van a poner esas leyes como ley. ¿Y quién puede abolir esas leyes? Nosotros no podemos. Nosotros no podemos porque no te van a dejar al gobierno. O cumples la ley o la cumples. Porque esta es una guerra espiritual. No hables en contra del pecado. ¿Sabe que en México ya están proclamando una ley? Déjenles traigo esta noticia. En México están proclamando una ley de que nadie vaya a querer decirle a nadie conviértete. ¿Le suena eso? Nadie tiene el derecho a decirle a otra persona conviértete porque estás entrando en su privacidad. Estás entrando en cosas de él. No puedes decirle, ve, tienes que convertirte. O sea, lo que decimos ahora, convertíos de sus malos caminos. Convertíos de las tinieblas a Dios. No vas a poder. Quieren hacerlo ley. Hay un grupo que está levantando para que esa ley se apruebe. Y sabe que cuando alguien se levanta así, y como el enemigo tiene control, van a querer aceptar esa ley. Y ya no vas a poder hablar contra el pecado. O sea, no hablas contra el pecado, eso es predicar. O sea, no vas a poder predicar directamente contra el pecado. Porque como es una ley, estás violando la ley. Y te vas a meter en problemas. Restricción. No le hables de convertirte, de que no debes dejar esos vicios, pues es su vida. No, tú no puedes meterte en la vida, en la privacidad de la gente. Te van a prohibir eso. Tú no le vas a poder decir al que está de alguna manera con alguien de su doble, o más bien de su mismo sexo, estás haciendo mal, conviértete, porque estás entrando te estás metiendo con su vida y no puedes, te van a quitar ese derecho cuando el derecho es de Dios. Cuando el derecho nos lo ha dado Dios y dice, aquí yo doy potestad, id y hablad del evangelio a todas las naciones. Ese derecho se lo quieren quitar, quieren prohibirle el derecho al hombre de Dios, de que hay que predicar el pecado, hay que predicarle que hay un Cristo de poder que quiere salvarles. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere tomar terreno y ganarse a todos para llevárselos al infierno. Y los tiene engañados. Y los va a querer tener engañados que los creyentes son una secta religiosa. Todo aquel que te diga conviértete de esto está mal. Ese es nuestro, ¿cómo le dicen? Es una persona que es racista, porque está despreciando la raza de ese género. No es racista, es hablar la voluntad de Dios. Pero como el enemigo les siembra eso y como a ellos les encanta estar en ese pecado,
los van a apoyar. Ya se está acomodando esto. Esto no va a tardar mucho. Esto ya se está acomodando. Por eso les digo que todo va a llegar a su colmo. Y cuando todo llegue a su colmo, tronó la tierra. Pero nosotros, los que vivimos en Cristo, tenemos una esperanza. No importa que no quieran oír, no importa que no quieran escuchar la palabra de Dios, hasta donde Dios nos llame, tenemos que hablar. Decía Pedro, yo voy a hablar hasta que Dios me lleve. Mientras yo tenga fuerzas en este cuerpo y vive en este cuerpo, yo voy a hablar su palabra, decía Pablo. Porque para eso nos ha hablado el Señor. Pero prepárese pueblo, porque vienen tiempos difíciles. Prepárese iglesia, no importa que no seas predicador, no importa que no seas, que tengas un puesto importante en la iglesia. Prepárate para ir con Cristo. Porque no se necesita un puesto para ir con Cristo. Yo quiero decirle a todos los que predican, a todos los que cantan bonito, a todos los que hablan muchas lenguas, no necesitas eso para ser salvo. Se necesita ser obediente a Dios. Es bueno tener esos se llaman dones, y los dones no salvan. Los dones no salvan, bendito Dios. Lo que salva es la obediencia a la palabra y poder cumplir la ley del Todopoderoso. Dios les bendiga, Dios les guarde, y preparémonos para tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Yo sé que a nadie le gustan estas noticias, pero van a venir peores noticias. Así es que agarre las buenas ahorita y acerquémonos más a Cristo. Aferrémonos, dijo Pablo, como si fuera el último día en esta tierra, porque si vivimos cada día ese día, vamos a estar firmes. Pero si vivimos, sí, ahorita vivimos para Cristo y en la semana andamos aguados, no, así no se vale. Tenemos que estar firmes todos los días, como si fuera el último, cada día. Dios les bendiga, Dios les guarde, y tenemos una esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. Que no importa lo que pase, somos de Cristo. Y fiel es aquel que prometió para guardar, ¿qué? Nuestro depósito. Así es que guarda ese depósito siempre en las cosas del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor no ha venido, porque ya viene, nos estaremos viendo el próximo miércoles de discipulado y oración. Bendiciones.